escuchar las declaraciones de Gino Costa precisamente sobre el padre Hugo de Chensi. Lo tenemos aquí, a Gino Costa, congresista independiente. ¿Cómo está, Gino? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, primero un comentario sobre Hugo de Chensi. Bueno, un hombre extraordinario, ¿no? Dejó un gran vacío, una obra maravillosa, muchísimos discípulos voluntarios que seguirán la senda que él dejó. Y un gran ejemplo de vida, ¿no? Un hombre muy generoso, y una obra maravillosa, en bien de la gente Chacas, del Callejón de Conchucos, donde ha llegado con sus voluntarios, ha hecho un trabajo educativo en el arte y en el trabajo, maravilloso realmente. Decías que le pedía a las autoridades que lo dejen trabajar, sobre todo. Básicamente, O sea, básicamente. no quería, tenía muchos recursos, era muy ingenioso, muy creativo, y consiguió, era un tipo muy carismático además, entonces conseguía el apoyo necesario para hacer lo que hizo. Tenía una capacidad de movilizar recursos impresionante. Entonces, las autoridades no interfirieran, que lo dejaran trabajar. Un ejemplo realmente. Preocupación primero por el tema de casinos y tragamonedas. Quería que aclaráramos porque hay opiniones, es una comisión del Congreso, es un proyecto del fujimorista Miguel Torres que elimina el impuesto selectivo al consumo de casinos y tragamonedas. Por ahí he escuchado opiniones a favor, que no sé si sean muy próximas a los casinos y tragamonedas. Es una comisión, esto va a pasar eventualmente al Pleno. ¿Usted ha alertado del peligro que esto entraña? ¿Habría un lobby detrás? No lo sé. Lo que hay es un decreto legislativo emitido por el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas por el Congreso. Y lo que está haciendo el Congreso es revisando el decreto legislativo. Y ha encontrado inconstitucionalidad en el mismo, por razones de tipo formal que no me parece que no vale la pena entrar. Se supone que el selectivo al consumo, que es el impuesto que se le está aplicando a los casinos y a los tragamonedas, es un impuesto indirecto. Y es un impuesto al consumo. Y en realidad sostienen ellos que acá no hay un impuesto al consumo, sino hay un impuesto a las máquinas o a lo que generan las máquinas, que podría ser renta o un impuesto, digamos, a la propiedad, pero no al consumo. Entonces es una discusión sobre eso. Y como consecuencia de la conclusión a la que llegan, ¿no es cierto?, de que en realidad no es un impuesto al consumo, entonces sería inconstitucional. Con lo cual, digamos, dejan a las tragamonedas y los casinos sin este impuesto que se justifique en la medida en que genera, lo que dicen los economistas, externalidades negativas. O sea, el incremento de la adicción a los juegos está creciendo a razón de 33% al año en el Perú. Se calcula que en Lima el 5% de la población adolece de ludopatía. A mí me parece que es demasiado alto, pero son las cifras oficiales. Ahora, bueno, entonces, como consecuencia de eso, en cada esquina algo nos está diciendo. Estás ante un problema de salud pública que requiere ser, digamos, de alguna manera compensado con un impuesto de esta naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente, la argumentación de Miguel Ángel Torres favorece a los casinos y a los tragamonedas. Claro, porque el hecho es que que se quedarían sin este impuesto. Pagan otros impuestos, pero la pregunta es por qué no van a pagar este impuesto. Si todos los juegos de azar, los eventos hípicos, las rifas, pagan el selectivo, pagan, salvo ¿no es cierto? En algún momento antes del 99 estaban afectos y hubo al selectivo al consumo, claro. pero lograron zafarse de eso. 20 años después el MEF dice, oye, no hay ninguna razón, ¿por qué esta discriminación que perjudica a los otros juegos de azar y excluye a larga historia de los casinos y tragamonedas, ¿no? O sea, uno se acuerda de las cautelares, estas acciones de amparo que durante años, ¿no? En su momento la propia Mercedes Arauz combatió eso desde el ministerio, y me imagino que si es facultades delegadas, esto viene por el lado comercio exterior y turismo, que saben un poco de lo que están hablando también, ¿no? O sea, con respecto a lo que es tragamonedas. Pero bueno. Y son, digamos, varios millones de soles, por supuesto, que están en juego. Por supuesto. Bueno, vamos a seguir este tema muy de cerca. Usted también viene alertando sobre otro tema que a mí me preocupa también, antes, por supuesto, de entrar en el tema del asilo de Alan García, que tiene que ver con lo que le voy a preguntar, que son esta suerte de retahíla, de seguidilla de investigaciones que se le está abriendo a los fiscales del equipo Lava Jato. A los fiscales es mucho decir, a José Domingo Pérez,
quien dirige el equipo especial Pero bajo la coordinación. esto viene después también de un enfrentamiento abierto entre Rafael Vela, que es el jefe de Domingo Pérez, con este señor Peña, ¿no? Que es de la unidad de cooperación. Que yo sepa no hay Sí. Pérez, que yo sepa no hay ningún enfrentamiento entre Vela y Pérez. No, es Vela el y Peña. Vela y de la Peña, unidad sí. que incluso ha motivado pronunciamientos de los fiscales brasileños en apoyo a... Entonces lo que se dice es que, claro, detrás habría una suerte de intención del fiscal de la Nación de salir pues de este equipo especial o de debilitarlo, ¿no? Debilitarlo, distraerlo en momentos en que están por firmar el acuerdo con Odebrecht, que es decisivo, digamos, para lo que viene, y preparándose para los interrogatorios de enero, donde se van a Brasil a interrogar a 6 directivos. Se piensa que una vez que esté el acuerdo, que debería estar cualquiera de estos días listo y firmado, la información que viene es muy importante y muy decisiva para las investigaciones. Entonces, en este contexto está creándole dificultades para distraerlos, perturbarlos, socavar su trabajo y eventualmente crear las condiciones para sacarlo. Y ocurre además 3 o 4 días después de que Chávez ha sido interrogado por José Domingo Pérez por su, digamos, protección a Fuerza Popular y la protección que Fuerza Popular también le ofrece desde el Congreso. Todo esto estaba en el chat La Botica. Así es. Entonces, el fiscal quería indagar sobre eso, de hecho le ha interrogado 2 horas. Esta es la represalia, pero se ve en el contexto del acuerdo con Odebrecht, que parecería el fiscal de la Nación como buen hermanito pretende, por supuesto, impedir, ¿no? Vela y Pérez además son los negociadores del acuerdo con Odebrecht, entonces uno se imagina qué cosa podría pasar si de alguna manera salen antes. Y Pérez es quien lo debería firmar, probablemente firmen los dos. Entiendo que ambos los van a firmar el acuerdo y como le digo, pues ambos son los que estarían y hay bajo mucha esta línea de gente, ¿no es fuego, cierto? ¿no? Mucha gente que está interesada en que ese acuerdo no se firme, porque este acuerdo va a permitir, ¿no es cierto?, finalmente tener todas las pruebas y tener allamanado el camino a futuro de acceder a cualquier directivo para interrogarlo sobre cualquier cosa. ¿Le debe temer a Alan García la firma de ese acuerdo? Uno de los que más le debe temer, pero no el único, ¿no? O sea, todos los investigados por sus vínculos con Odebrecht temen lo que pueda venir, pero especialmente él, ¿no es cierto? Porque hay más información sobre el Metro de Lima y hay más información sobre los aportes a la campaña del 2006. El también. abogado de García dice que ya no se van a referir al tema de la persecución política y que se van a dedicar ahora a allanarse pues ante, digamos, las diligencias de la Fiscalía. No les queda otra, ¿no? El fiscal Domingo Pérez, ¿podría pedir en su perspectiva una medida más severa contra García, algún tipo de detención preliminar, luego preventiva, o eso no? Mira, a mí no me está, parecería que sí, porque, no es muy probable. digamos, ¿Por qué? Ingresar a la embajada de otro país, en tu propio país, es entrar a territorio de otro país, ¿no es cierto? Es incumplir el impedimento de salida del país. Ellos dicen que en el ejercicio de un derecho, que es el derecho, De un derecho constitucional. pero un derecho denegado. Entonces yo sí creo que eso, pero yo no sé estas cosas. Yo he consultado y me dicen que no, que por ahora lo único que hay es el impedimento de salida. Vamos a hablar. Que después de enero, después de que regresen de Brasil, con más elementos probatorios podría pedirse una medida más gravosa, pero que en este momento los fiscales no tienen elementos para solicitar una medida distinta que la que ya solicitaron. Quiero tratar, sí. Que no es verdad, además, que detrás del impedimento de salida está la detención preventiva. Insisten en la Fiscalía que de ninguna manera ocurría esto. 2 temas importantes. Si lo hubiera estado, ya lo hubieran decretado, porque tenían la razón perfecta para hacerlo. Exacto, en todo que caso. te la acabo de dar, ¿no es cierto? 2 temas importantes que ocurren en estos días. Uno es la elección del nuevo presidente del Poder Judicial, es este jueves. Nada menos que el nuevo presidente del Poder Judicial, cuando estamos saliendo de la coyuntura de los CNM audios, cuando en realidad Duberlí Rodríguez... Saliendo de la coyuntura, bueno, todavía no hemos entrado en serio. Lo que pasa es que no salimos de una y ya entramos en otra, pero efectivamente, como lo dice usted, sigue esto en desarrollo. Duberlí Rodríguez tuvo que renunciar por su, en fin, vinculación, digamos, de repente no dolosa, pero su vinculación de todas maneras con César Inostroza, a diferencia de Chávarri, ¿no? O sea, él salió y digamos que está en una situación muy distinta a la que tiene ahora el fiscal de la Nación. Pero el hecho es que no se sabe muy bien qué va a pasar. Y el doctor Víctor Prado,
que parecía la persona más idónea para un momento como este, accedió a un acuerdo de decir yo solamente completo el mandato de Duberly Rodríguez y luego eligen a otro. Es bastante complicado esto. ¿Por qué el Poder Judicial no puede tener una elección más abierta de cara a la población en circunstancias como estas? Es un acuerdo que se puede modificar, ¿no? No es un acuerdo legal, no es una ley que lo establece, legal, es un acuerdo entre ellos. Y a la luz de lo que ha sido la gestión de Víctor Prados Saldarriaga, se podría modificar y ojalá que se modifique, porque yo creo que lo ha hecho bien, ha devuelto la confianza en el Poder Judicial, pero lo que se necesita hacer por reformar la justicia y por limpiar el Poder Judicial es muchísimo, y tú necesitas al frente del Poder Judicial una persona que inspire la confianza, que le inspira con el liderazgo y con el compromiso que ha demostrado tener en la lucha contra la corrupción. Sí. Recuerda que a él lo nombran porque no había muchas personas de esa talla, de esa respetabilidad y legitimidad y trayectoria. Y entre hace 6 meses y hoy las cosas no han cambiado mucho. Entonces hay el gran riesgo de que si, digamos, se pueda equivocar el Poder Judicial y esa decisión podría perjudicar a la institución. O sea que, en fin, ojalá que actúen con sensatez y con sabiduría. Él es un hombre que lo viene haciendo bien y sería estupendo que continuara, ¿no? Para finalizar, tenemos un minuto. Ahora, sí. Lo otro que hay que decir es que según las fiscales que investigan el caso, hay 5 fiscales supremos, incluyendo a Inostroza, que formarían parte de los cuellos blancos. O sea, hay otros 4. 5 jueces supremos. Jueces supremos. Sí. Además de Inostroza hay 4 que van a votar y que están ahí metidos articulando y viendo cómo Así es. consiguen, digamos, alguien de confianza, ¿no? O sea que hay que estar muy alertas a lo que pase el jueves. A lo que pase el jueves. Para terminar, mañana se supone que se está discutiendo, no se va a discutir el caso Mamani por discutir este proyecto de ley para eliminar las sanciones administrativas a quienes no voten. Ahora han dicho que no son las multas, sino las sanciones administrativas. Parecía evidentemente una estrategia para bajarle la llanta al referéndum de este fin de semana. ¿Se eliminan las multas? ¿No se eliminan las multas? Ese es un proyecto de Víctor Andrés García Belaúnde. ¿De qué se está diciendo en el Congreso al respecto? No, yo no he escuchado nada al respecto. Espero que no entre de esa manera al Pleno. Está en agenda, me confirman en la producción. Sí. Efectivamente he visto que mañana está en agenda este proyecto. No sería bueno pues cambiar las reglas de juego. Ya tienes que ir con el caballo como a está, estas alturas, ¿no? O sea, insisten en ver cómo inciden en el referéndum. Hasta ahora han perdido todas. No creo que sería... Y me parece que ya es muy tarde, ya ¿no? fue. Porque el presidente tendría que promulgar esto, ya no hay tiempo para... Efectivamente. Ya no hay tiempo para ello. Ahora, recuerda que está el otro proyecto de ley sobre financiamiento ilícito, ¿no? Que pretende en el fondo, bajo ese nombre, modificar la ley de lavado de activos y bajar las penas. Y por tanto permitir que los que están investigados por lavado de activos se puedan acoger a esas penas más bajas frente a las que ya existen, ¿no? Ese también es un proyecto peligroso y entiendo que lo quieren meter mañana. Insistiremos y seguiremos muy de cerca el tema. Muchas gracias. Y habría que votar para suspender a Mamani, ¿no? Pero dicen que no hay tiempo para incluirlo. Increíble. Ojalá que lo haya. Él dice que está siendo perseguido y que va a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Otro perseguido? Sí, estamos con muchos perseguidos. Nos persigue el tiempo. Gracias, Gino Acosta, por acompañarnos. Vamos a volver después de la pausa con el ex premier Pedro Cateriano, que por supuesto nos va a contar de su viaje a Uruguay. No se vayan.